La aplicación que tenemos se puede votar cada orador. Les pedimos que lo hagan porque eso nos va a servir para juzgar después a quién darle el premio o no. Esta sesión está moderada por la empresa DuPont y el primer presentador va a ser de la empresa DuPont, Guillaume Gilabert. A los presentadores quiero recordarles que se ciñan en lo posible al corto periodo de tiempo que hay, que son 4 minutos, y recordar lo que decía George Burns, que fue un actor que murió en 1996, que aparte de actor era un buen orador, y una vez en una entrevista que le hicieron dijo que el secreto de una buena presentación o un buen discurso, dijo en aquel lugar, era que tuviese un buen comienzo y un buen final, pero que ambos estuviesen lo más cerca posible el uno del otro. Que además en 4 minutos es posible. Exactamente. Le doy la palabra a mi amigo de mi antigua empresa, don Guillaume Gilabert. Muchas gracias, Tony, por esta introducción tan acertada. Pues nada, aquí tengo 5 minutos para haceros una breve introducción de cómo 3 pasos muy simples que se puede hacer en cualquier planta desalinizadora para mejorar y optimizar su funcionamiento. Entonces, bueno, esta diapositiva creo que sobra, sobre todo en este foro. Pero bueno, me gusta siempre recordar, como decías, Tony, ¿no?, de tener un buen principio. Pues bueno, la desalinización es muy clara, ¿no? Tenemos agua de mar, necesitamos un pretratamiento, porque el pretratamiento lo que te permite es tener un agua que es cristalina y quitar cualquier turbidez. Tenemos una ósmosis inversa, que lo que hace básicamente es quitar sal y producir, por un lado, agua potable, agua fresca, y por el otro lado, producir agua de mar más concentrada, que se puede luego valorizar con los tratamientos de salmuera. Lo que me voy a enfocar en esta breve presentación es en estos 3 pasos que se puede hacer para mejorar el consumo. Por un lado, tenemos lo que sería utilizar membranas de ultrafiltración de alta área activa, como la DuPont Multibore Pro 85. Y después, en la ósmosis inversa, lo que podemos hacer es, por un lado, en el primer paso, utilizar membranas que bajen mucho el consumo energético y, por otro lado, membranas en el segundo paso que permiten rechazar mucho la sal y tener agua de muy alta calidad. Vamos a fijarnos primero por qué es importante tener membranas de pretratamiento de ultrafiltración con un área activa muy grande. Bueno, es muy simple. Si podemos poner una membrana que en lugar de 80 metros cuadrados sea de 95, pues podemos ahorrar más de un 15% en lo que sería la huella, ¿no?, el footprint que ocupa la planta, y esto nos permite directamente ahorrar hasta un 4% en lo que sería el CAPEX, el coste de capital. Otro punto que es importante, no está mencionado aquí, pero el hecho de utilizar membranas de polietilsulfona permiten operar a menor energía comparado quizás con otras tecnologías que consumen más energía. El segundo paso que os propongo es utilizar en el primer paso membranas de alta permeabilidad, ¿no?, o bajo consumo energético. En este caso tenemos la membrana Filmtec SIMAX, que lo que te permite es, aquí tenemos un caso de éxito real, con una planta que se cambió por las membranas SIMAX. Como tienen menor consumo energético, al final lo que estamos haciendo es usar menos energía. Esto nos reduce el coste de operación por un casi 5% y nos permite también poder hacer configuraciones de la planta que nos pueden permitir reducir el CAPEX, ya que quizás no tenemos que instalar tantas membranas para alcanzar la calidad de permeado que necesitamos. Aquí he puesto un ejemplo, reemplazando la planta con membranas SIMAX, se ahorraron 54.000 millones de tonas de CO2 en 5 años más o menos de vida útil, aunque pueden durar más las membranas, y hemos usado lo que es el Sustainability Navigator para estimar estas ventajas de sostenibilidad, como son también los ahorros en químicos, en residuos secos, agua producida.
Finalmente, el último caso que os quiero comentar es la utilización de membranas de alto rechazo en el segundo paso. ¿Por qué es importante tener membranas de alto rechazo en el segundo paso? Porque rechazando más cuando tú tienes baja salinidad, te permite poner una membrana de menor consumo energético en el primer paso y si haces como la integral, ¿no?, de la energía, te sale que puedes ahorrar un 3% de energía solo poniendo esta configuración de membranas, que es mucho, ¿no? En este caso te permite ahorrar 500.000 de tonas de CO2 por año, que es significativo. Y finalmente, para terminar, me quedan 30 segundos, voy a recapitular un poco lo que ya he dicho. 3 estrategias clave para optimizar la operación de una planta desalinizadora. Primero, utilizar membranas de alta área activa y alta permeabilidad en lo que es la ultrafiltración, como el DuPont Integratec EnviPro 95. Y segundo, en la parte de osmosis inversa, utilizar en el primer paso membranas de alta permeabilidad, bajo consumo energético, y en el segundo paso membranas de alto rechazo, para así conseguir reducir el consumo energético. Si tenéis cualquier duda, estamos aquí, tanto mi compañera María Pérez como yo, y encantados de seguir esta conversación. 5 minutos exacto. Muchas gracias. Gracias, Guillén. Siguiente ponente, en este caso es Paula González Domínguez, que viene de Acción Agua y nos va a presentar la presentación que se titula Trazabilidad de la huella hídrica, importancia de la medición y certificación para garantizar la sostenibilidad y transparencia empresarial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Como estamos en jornada de charlas Agile, voy a quedarme muy por encima de lo que estamos haciendo a nivel de trazabilidad y medición de huella hídrica. Entonces, cualquier duda que tengáis, pues luego no dudéis en aproximaros, ¿vale? Yo lo que quería empezar es hablando de por qué medimos. Al final, todos los que estamos aquí sabemos la importancia de la huella hídrica y por qué nosotros empezamos centrándonos en la parte de la medición. Bueno, porque realmente si nos vamos a los grandes ejemplos de cambio en la gestión climática, sostenibilidad, etcétera, los cambios no se han producido y la transformación no se ha producido cuando ha habido problemas o cuando ha generado consecuencias, sino cuando realmente hemos podido ser capaces de entender la magnitud del problema, medirlo y ser capaz de hablar de ello con una manera objetiva, ¿no? Por todo ello, pues nosotros hemos empezado por esa parte. Hemos dicho, si podemos realmente hablar de la magnitud de este problema a través de la medición, lo primero que tenemos es que centrarnos en cómo medir la huella hídrica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la medición de la huella hídrica, no es solo tener un número en mente, es también con un objetivo, que es poder trasladarlo a la parte de impacto operativo. Entonces, conocer nuestra huella hídrica o la huella hídrica de otros no es simplemente saber cuándo se consume, sino identificar dónde está el impacto de nuestra huella hídrica. También es ponerla en contexto. No es un número independiente, sino que un mismo proceso en diferentes áreas puede tener impactos muy diferentes y además pues también influye, como bien sabemos, la calidad y también el impacto que estamos teniendo sobre las cuencas hídricas. Nos permite comparar, nos permite identificar aquellos procesos que son más óptimos, aquellos procesos que tienen más consumo y nos permite compararnos contra nosotros, contra nuestra competencia, contra nuestros clientes, trasladar mejores prácticas y también mejorar lo que nosotros tenemos. Y, por supuesto, genera también una base que nos permite saber de dónde partimos y hacia dónde podemos llegar. ¿Qué pasa? Sabemos que medir es importante, pero todavía lo es más ser fiable en los datos que proporcionamos, ¿no? Si hay algo peor que no medir, es medir, pero utilizando datos equivocados, ¿no? Y tomar decisiones basadas en ello. Por eso nosotros le hemos dado grandísima importancia a la parte de la trazabilidad, ya que creemos que es también la base de la confianza. Y es que hay grandes problemas que son muy habituales que ocurren ante esta falta de trazabilidad. No falta de medición, sino la falta de trazabilidad, que es esta falta de homogeneidad, de coherencia entre los datos que tenemos, la dificultad que también tenemos a la hora de conseguir datos en tiempo real, el que se pueda manipular esta información. Tenemos la ventaja de, al haber tenido años por delante de ver cómo se está tratando la huella de carbono, de aprender de este gran pionero en la medición de indicadores climáticos, de aprender de aquellas cosas que a lo mejor no se han podido gestionar de una manera mejor y nosotros darle la oportunidad a la huella hídrica de tratarla con la seriedad que se merece. Luego también el no poder trazar
también no nos permitiría auditar o certificar los resultados que estamos proporcionando y tampoco nos permitiría comparar entre diferentes sectores o geografías. Y por eso, pues bueno, la conclusión de que incluso la mejor medición sin trazabilidad y certificación queda expuesta a una palabra que nos aterroriza, pero que tenemos que ser conscientes de que existe, que es este greenwashing, al que tenemos que hacer frente y que tenemos que abordar. Entonces, aquí viene nuestra propuesta. Nosotros lo que planteamos desde Acciona no es la medición, no es la certificación, no es la trazabilidad, es todo ello en un conjunto, ya que uno sin el otro no tiene ningún sentido. Y por eso lo que planteamos es un ecosistema completo que, como digo, si queréis luego lo podemos comentar un poquito más en detalle, que consiste en incluir a todos los actores que forman parte de este círculo de huella hídrica y este círculo que nosotros llamamos de confianza, donde están involucrados aquellos agentes que son consumidores de agua, donde están incluidos entidades de certificación, de validación, laboratorios, ayuntamientos, donde también se incluyen terceros independientes que permiten pues, certificar, auditar, validar nuestros resultados, donde nosotros proporcionamos esa plataforma de trazabilidad certificadora que funciona de una manera muy similar al blockchain para proporcionar pues, esta fiabilidad de la que hablamos y donde también incorporamos pues, nuestras capacidades como empresa pues, para optimizar, para eficientar y para proporcionar opciones de compensación. Así que, bueno, rapidita, pero espero que os haya resultado interesante. Gracias. Gracias, Paula. Muchas gracias. La siguiente presentación corre a cargo de don Juan García Millán, de la empresa Lantania, y el título es Desalación y fuentes de energía renovables, diseños eficientes para las plantas de ósmosis inversa más grandes del mundo. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, como comentaba Antonio, yo voy a hablar sobre desalación y fuentes de energía renovables, diseños eficientes para las plantas de ósmosis inversa más grandes del mundo. Introducimos rápidamente. Bueno, tenemos un mercado al final que es cada vez más agresivo en cuanto a tarifas y, por lo tanto, donde antes valían diseños convencionales con bastidores independientes y bombas dedicadas, ahora con el precio también con el peso de la energía en esa tarifa, pues interesa dar una vuelta de tuerca y ver diseños innovadores que permitan ahorrar y rebajar esa tarifa hasta el mínimo para ser competitivos. Y nos preguntamos, bueno, ¿pero dónde podemos trabajar? Porque no somos nuevos en esto y todo el mundo pues tenemos buenos equipos que hacen bien su trabajo y que consiguen diseños innovadores y eficientes, ¿no? Vamos a analizar lo que es dentro de la tarifa del agua, los pesos. Podemos ver en números gordos que tenemos CAPEX y OPEX aproximadamente el 50% del peso dentro de la tarifa de agua. Dentro del CAPEX, los costes directos son aproximadamente un 70-80% y el coste de la energía asociado, el coste eléctrico, es aproximadamente un 50% dentro del OPEX. Por lo tanto, globalmente tenemos que la energía es un 25% de la tarifa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos trabajar generando energía para autoconsumo, podemos ver diseños innovadores que permitan minimizar el consumo energético y también podemos trabajar sobre el CAPEX con ese tipo de diseños innovadores. Desde el punto de vista del consumo energético, pues lo primero, como digo, generar energía para autoconsumo. Plantas fotovoltaicas para autoconsumo, necesidades de parcela y condiciones ambientales favorables y después permisología. Existe un umbral en el coste de la energía a partir del cual no merece la pena incorporar un parque fotovoltaico. Vemos ahí dos imágenes, es la planta de Tahuila y la planta de Jubail 3A, donde se incorporaron parques fotovoltaicos. Y tenemos las dos tablas. En la primera se ve la contribución de la energía en esa tarifa, que aproximadamente en las dos plantas fue de un 5%, y después abajo tenemos un breakdown incorporando ya también el coste de la inversión de la fotovoltaica. Y vemos que en el cómputo global, tanto Tahuila como Jubail 3A fueron favorables. En Tahuila aproximadamente se consiguió un ahorro sobre tarifa del 4%, mientras que en Jubail 3A fue del 1%. Fundamentalmente esto fue debido al coste de la energía que en Tahuila es el doble aproximadamente que en Jubail 3A. Desde el punto de vista de sobre qué podemos trabajar en diseños también para ahorrar, para optimizar la tarifa, para reducirlo al máximo posible, bueno, pues con diseños eficientes para megaplantas desaladoras. Podemos trabajar directamente sobre parámetros de diseño, ya lo ha comentado el compañero anterior, ¿no? Flux, recovery, selección de membranas. Podemos trabajar sobre diseños innovadores, como serían los centros de presión en anillo, que se han incorporado en algunas de las megaplantas desaladoras más grandes del mundo, que permiten un doble efecto: ahorro en OPEX, porque minimiza el consumo energético, y ahorro en CAPEX, porque disminuimos el número de equipos involucrados en ese diseño y en esa construcción de la planta desaladora.
Rathmose-Hysen es un ejemplo en el cual la Antania ahora mismo está desarrollando y tenemos un doble anillo de centros de presiones en alta y en baja presión, reduciendo así los equipos de los grupos motobombas y incorporando equipos más grandes que ya per se tienen una mejor eficiencia y, por lo tanto, se consigue ese ahorro de energía y minimizar la tarifa. Resumiendo, tenemos la posibilidad de incorporar diseños adecuados con centros de presiones y otras ideas que se nos pueden ocurrir que pueden reducir tanto los costes de inversión como los costes de explotación vinculados al consumo energético, con un mayor impacto en función de que el coste de la energía sea mayor o menor. Y, por supuesto, la incorporación de plantas fotovoltaicas para autoconsumo consigue ese mismo efecto. El umbral, pues bueno, depende de los costes al final del coste puro de inversión del parque solar y el coste de la energía, pero aproximadamente tenemos ese umbral de 0,03, 0,02 dólares por kilovatio hora que merece la pena o no hacer una inversión en plantas fotovoltaicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Recordarles que haremos un turno de preguntas después de un bloque de algunas presentaciones y seguimos con la presentación de optimización energética, bombas de pistones axiales y recuperadores de energía isobáricos activos, que nos la hará Francisco Jiménez Castellanos de Danfoss. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre experiencias en campo con nuestros equipos. Por parte de Danfoss, la división de Danfoss HPP, pues tenemos por una parte bombas de alta presión, en nuestro caso es de desplazamiento positivo, y luego recuperadores de energía, que en nuestro caso son isobáricos y activos. Por un lado tenemos con booster incluida y por otro lado sin la booster incluida. Empezando por las mediciones en campo sobre bomba de alta presión, los últimos 3 o 4 años hemos estado midiendo en diversas plantas, lo veis en los puntitos rojos en la gráfica. Evidentemente cada planta tiene su variabilidad y hay bastante variabilidad como podéis ver, y el denominador común es que no importa la variabilidad que tenemos en este tipo de equipos, que siempre mantenemos un rendimiento en torno al 90% e incluso llegamos a picos medidos del 91,7%. Una de las plantas en las que se ha realizado medidas es en el proyecto de Salro, del ITC, que espero que todos conozcáis y que al final el ITC ha diseñado y medido la mejor planta desaladora en términos de eficiencia. Ya que tenemos aquí al ITC, también aprovecho en darle la enhorabuena por este hito y por poner a Canarias y sobre todo también a España a la cabeza de la innovación a nivel de desalación. Y lo que hemos medido en esta planta, por nuestra parte, son unos rendimientos en torno al 90-90.5 de media en la planta, y al final, para poder conseguir este récord, el 95% de la energía, como es evidente, se consume en la bomba de alta, pues al final es un elemento y un equipo clave para llegar a estos niveles. Por la parte de recuperadores, me gustaría enseñaros el recuperador isobárico que lanzamos hace 3 o 4 años. Tenemos unas 20 referencias y 200.000 metros cúbicos día de agua desalada. Aquí os muestro pues, tres plantas, una en España y 2 en Oriente Medio. Y básicamente la eficiencia de la cámara isobárica está entre el 97 y el 98%, que es lo que hemos medido en campo. Y también me gustaría destacar en la parte de salinidad en frente de membranas, alcanzando valores de un 1%, o sea que valores extremadamente bajos. Y al final lo interesante de este equipo, al poder controlarlo, es mantener esos valores de salinidad a lo largo de la vida útil de la planta, que al final conseguimos mantener bajo la presión en la bomba de alta y enfocarnos, como hace Danfoss en todos sus equipos, en reducir el OPEX lo máximo posible. Y al final, ¿esto en qué se traduce? Hemos querido poner al final, hemos querido poner al final un ejemplo de una planta real. Es una planta de 30.000 metros cúbicos día en 6 trenes, con bastante variabilidad de caudal y presión, y lo que se consiguió en el estudio son un 15% de ahorro de energía, que al final se traduce en €500.000 euros o ya sea la empresa privada o la empresa pública puede destinar a otros requisitos. Y
Simplemente por terminar, en estos 30 segundos que me quedan, destacar los CAEs, los certificados de ahorro energético, que al final si son plantas retrofit, no era en este caso, pero en el caso que sea plantas de retrofit, es muy interesante contar con los bonos de energía, que supondrían en este caso unos 300, 350.000 euros, dependiendo cómo pueda vender el bono energético. Así que a día de hoy, dependiendo del tamaño de tren y de planta, tenemos todas las herramientas y toda la tecnología para poner España a nivel de tecnología y de eficiencia energética al nivel mundial. Y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación nos va a hablar don Daniel Rodríguez García, de CISOL, de la Universidad de Almería, y nos va a hablar sobre tecnología de concentración solar para la regeneración y reutilización de agua residual urbana, retos y oportunidades. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en estos 4 minutos les voy a presentar un trabajo de investigación que relaciona dos conceptos, la concentración solar y la regeneración. ¿Vale? Todo esto bajo el marco de un proyecto LIFE. Aprovechando el foro, me van a permitir dedicar no más de 20 segundos a presentar a CIESOL, el Centro de Investigación de la Energía Solar, centro en el cual pues, trabajo como investigador. Y es un centro de investigación público, pero con una estrecha colaboración con la empresa privada. Por lo tanto, pues, bueno, creo que es un buen sitio para presentarlo. Y lo tenemos ubicado en este espectacular campus de la Universidad de Almería. Ya entrando en materia, por contextualizar el trabajo, este trabajo está dentro del ámbito de la desinfección solar, que como todos ustedes sabrán, pues tradicionalmente el SODI se presenta como una solución económicamente viable, sencilla, para la potabilización de agua en países subdesarrollados, pues con este tipo de métodos, como el que se ve en pantalla, muy rudimentario. En países desarrollados, pues tenemos la gran suerte de que este tipo de necesidades básicas las tenemos cubiertas y podemos permitirnos plantear algo como lo que se proyecta en pantalla. En este trabajo lo que se plantea es regenerar el efluente secundario de éter utilizando tecnología de concentración solar, es decir, llevar a cabo un SODI a gran escala, aprovechando pues, el efecto sinérgico que se produce de elevadas dosis de radiación solar concentrada y elevadas temperaturas. Para ello pues, se montó una planta demostrativa en una depuradora municipal de la provincia de Almería. Esta planta demostrativa consta de un concentrador solar de un módulo comercial comercialmente disponible de 36 metros cuadrados y tipo Fresnel. Y bueno, el funcionamiento es muy sencillo. A nivel conceptual, básicamente se bombea fluente secundario de la depuradora en flujo continuo a través de un tubo de borosilicato que introdujimos, digamos, en el diseño comercial del módulo. Hicimos esa pequeña modificación y bueno, ahí se genera condiciones de elevada radiación solar y temperatura, fomentando la inactivación de patógenos, y finalmente pasa por una etapa de recuperación de energía en el cual pues, se va buscando recuperar toda la energía, bueno, toda no, parcialmente la energía térmica que contiene esa corriente de salida y precalentar la entrada. Todo esto en vista a mejorar la capacidad de tratamiento. Sin entrar mucho en detalle, el corazón invisible de esta planta es un sistema de control en cascada, el cual permite mantener unas condiciones de operación respecto a la temperatura constante. ¿Vale? Todo esto regulando automáticamente y en tiempo real la capacidad de tratamiento del proceso pues, en base a las perturbaciones ambientales. El diseño pues, daría para otro trabajo. Evidentemente, este sistema de control se testeó y bueno, aporta una estabilidad bastante buena a la planta. Y que esto funcione adecuadamente supone dos cosas. Uno, que podemos garantizar una calidad de agua regenerada estable. Y dos, y la más importante bajo mi punto de vista, y es que abre la opción a la optimización del proceso. ¿Por qué a la optimización del proceso? Puesto que más no siempre es mejor en este caso. Esta herramienta de control en cascada nos permite regular la temperatura de operación y adaptar la calidad de agua regenerada a la aplicación que necesitemos. Es decir, no tenemos por qué desinfectar más allá del agua de lo que necesitamos por normativa en base a la aplicación a la que vayamos a reutilizar el agua residual. Y bueno, nos ofrece una herramienta versátil y fácilmente adaptable. Vale, después, en 15 segundillos que me quedan, después de ver todo esto, ¿realmente es viable la tecnología? Pues no sabría responder. Es verdad que funcionar funciona, la capacidad de tratamiento limita el proceso,
pero hay un amplio margen de mejora del proceso en términos de recuperación de energía y de eficiencia de concentración. Y además pues, estamos ensayando también procesos de oxidación avanzada peróxido solar. ¿Vale? Ya, simplemente por terminar, se lanzó una patente europea en colaboración con Aqualia y la Universidad de Almería, que bueno, pueden consultar la información en el póster número 46. Muchas gracias. La siguiente presentación corre a cargo de Víctor Alberto Ruiz, de Flowserve, y nos trae por título Banco de Pruebas Multibahía para Recuperadores de Energía Isobáricos. Buenas tardes, gracias por la presentación. Yo os voy a hablar acerca del banco de ensayos que hemos implementado en nuestra fábrica de Coslada para probar nuestros recuperadores isobáricos rotativos. Pero en primer lugar quería poner un poco en contexto cuáles son las ecuaciones y los parámetros principales que usamos a la hora de hablar de recuperadores isobáricos. Porque parece que es un equipo muy sencillo, pero luego la realidad es que no lo es tanto. El rendimiento del que continuamente estamos hablando y que algunas veces se define como rendimiento hidráulico, a mí creo que nos falta la palabra energía por ahí. Porque de verdad lo que vemos es cuánta energía somos capaces de recuperar frente a la energía que le entra al sistema, ¿vale? Se llama rendimiento hidráulico históricamente, pero para mí no recoge lo que de verdad es el rendimiento hidráulico. Y además, esta fórmula se ve condicionada por la forma en la que esté operada el equipo. El mismo equipo, trabajando en las mismas condiciones, si funciona a una presión más elevada, de alta presión, que ese mismo equipo, pero con presión más baja, te da un rendimiento distinto. Es una cosa que, sobre todo a la hora de comparar rendimientos, debemos de tener en cuenta. El caudal de lubricación es otro de los parámetros principales de estos equipos, que lo que nos mide es la fuga que tenemos a través de las holguras de estos, y este sí que es un parámetro que es lo que es y que se mide como la diferencia entre caudales. El mixing, el incremento de salinidad que tenemos en el agua de mar de salida de los equipos frente al máximo incremento posible con la diferencia de salinidad entre las corrientes de entrada y salida. Importante tener en cuenta que esto se tiene que evaluar en condiciones de caudal equilibrado, porque si trabajamos en condiciones de overflash o de underflash, este mixing no lo podemos comparar entre diferentes equipos. Entonces, por eso, a mí me gusta hablar de un rendimiento general del equipo, y este rendimiento general del equipo es la mezcla, el producto de un rendimiento volumétrico por un rendimiento hidráulico. En este rendimiento volumétrico tengo en cuenta únicamente el caudal de lubricación y lo refiero a un único caudal. Y el rendimiento hidráulico tengo en cuenta las pérdidas de carga en mis equipos con relación a la presión de entrada de alta presión. Si ponemos todo junto y lo multiplicamos, llegamos a un rendimiento total que, de alguna forma, no se ve influenciado por esas condiciones de overflash o underflash o más alta presión o menos presión que podamos tener en los equipos. Y para mí es el parámetro clave para de verdad comparar unos equipos con otros. Aparte del rendimiento y estas pérdidas de lubricación, hay otros parámetros que son muy importantes en los recuperadores, que es como saber la contrapresión, a qué velocidad giran y otro parámetro que para mí es muy importante, que es la utilización. La utilización es el porcentaje del pasaje hidráulico que estamos utilizando en cada momento. Dicho esto, lo que hemos hecho en Flowserve es, en nuestra fábrica de Coslada, que es nuestro centro de excelencia de instalación y lugar en el que fabricamos los recuperadores isobáricos y nuestras bombas, es implementar un banco de ensayos en el que podemos replicar las condiciones de planta y podemos realizar las mediciones de todos estos parámetros que decíamos anteriormente. Para ello tenemos dos lazos, uno de alta presión y uno de baja presión, que, como decía antes, nos permite replicar todas las condiciones. El banco está perfectamente instrumentado y con un procedimiento de medición de datos para poder sacar un informe con los resultados de la prueba de cada uno de nuestros equipos. Este banco, como os decía antes, está implementado en nuestra fábrica de España, aquí en Coslada. El Flex es un producto que se fabrica en España y estáis invitados en cualquier momento a ver nuestra planta y ver cómo funcionan nuestros equipos.
Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación, le toca el turno a don Raúl García Fernández, de la empresa Cox Water, y nos va a hablar sobre la optimización de la eficiencia energética y combinación con energías renovables en desalación. En concreto, el caso real de la desaladora de Tahuila en los Emiratos Árabes Unidos. Adelante. Sí. Buenas tardes. Yo efectivamente voy a hablarles acerca de la cuantificación de esa optimización de eficiencia energética. Realmente, cada parámetro de optimización, cuánto pesa sobre el consumo real de la planta, ¿no? Para eso voy a compartir los datos de la desaladora de Tahuila. La desaladora de Tahuila es la mayor desaladora de ósmosis inversa en funcionamiento del mundo actualmente. Está en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y fue construida por nosotros, por Cox Water, la antigua Bengoa. La planta obtuvo el año pasado el premio de Hydra a la menor huella de carbono, y esto ha sido así porque tiene un consumo energético excepcionalmente bajo, de 2,81 kilovatios metro cúbico, que para el agua de la salinidad del agua del Golfo Pérsico y la calidad de agua de salida que tiene esta desaladora, pues un valor muy bajo, ¿no? ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues el primero de los parámetros que ha hecho que baje el consumo energético de esta planta es la planta solar fotovoltaica que la acompaña, ¿no? En todo espacio de suelo libre, así como todo espacio de techo, se han instalado paneles fotovoltaicos que proporcionan el 10% de la energía consumida nominal de la planta, ¿no? Y hasta un 30% durante el día. Esto se traduce en una bajada de consumo energético de 0,31 kWh por metro cúbico. Aparte de eso, en lo que es el proceso en sí, el principal consumidor siempre son las bombas de alta presión, ¿no? Que alcanzan hasta el 65% del consumo eléctrico de las plantas de desalación. Por eso, cualquier mejora que se haga en los equipos de alta presión repercute en un ahorro energético muy importante. O sea, una mejora de un 1% en la eficiencia de las bombas de alta equivale a aproximadamente 0,02 kilovatios metro cúbico en el caso de la desaladora de Tahuila, ¿no? Entonces, formas de obtener mejoras de rendimiento en las bombas de alta presión, principalmente son dos las que se han utilizado en Tahuila. Una es utilizar un circuito común de alta presión que permite utilizar bombas más grandes que tienen mejor rendimiento, y luego también el dividir el bombeo de alta presión en una bomba booster con variador de frecuencia y la bomba de alta presión sin variador, que permite evitar las pérdidas de rendimiento del variador en gran parte del consumo, ¿no? De esta manera se obtiene una mejora del 5% en el rendimiento de la bomba, lo que repercute en un ahorro de 0,10 kilovatios metro cúbico en la planta de Tahuila. Aparte de esto, otra de las principales mejoras respecto de una planta convencional que se implantó en Tahuila es el hacer un diseño de la ósmosis inversa híbrida con una recogida de permeado frontal que no pasa por el segundo paso y se mezcla con el agua, con el permeado del segundo paso. De esta manera se permite que en invierno, cuando los requerimientos de segundo paso son menores, se pueda optimizar el consumo energético, haciendo que de media durante el año repercuta en una mejora de aproximadamente de 0,19 kilovatios metro cúbico. Aparte de esto, Tahuila ha tenido varias mejoras más, como también reducción de pérdidas térmicas eléctricas, haciendo un estudio detallado de todas las instalaciones eléctricas, así como de las pérdidas hidráulicas, y un estudio de los escenarios de funcionamiento que no son del 100%, ¿no? De carga parcial, que parece que no, pero que realmente a lo largo del año influyen bastante. En conclusión, haciendo uso de todas estas mejoras, se ha conseguido una planta excepcionalmente eficiente, y todas estas mejoras se aplican en todas nuestras plantas de Cox Water, agua Bengoa, para producir agua desalada lo más eficiente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Vamos a poner a disponer de tiempo para una pregunta. Si alguien quiere aportar algo. ¿Hay micro de sala? Sí. Mira, por aquí tenemos una. Por favor, cuando hagan la pregunta, preséntense y digan de qué empresa son. Aquí.
No, perdón. Hola, buenas. Me quedó una duda con el sistema híbrido de RO con sistema frontal para reducir el 0,2 de kilowatts hora metro cúbico al último presentador. ¿Se puede explicar un poquito mejor de qué se trata, por favor? Sí, el sistema es híbrido porque dentro de cada pressure vessel, de cada tubo de presión del rack, las 7 membranas que hay dentro de cada tubo no son iguales. Hay de 2 tipos. Las membranas primeras son de más alto rechazo, que facilitan el sacar un permeado frontal de mejor calidad que el trasero, y por el trasero sale un permeado de peor calidad que pasa por un segundo paso. Entonces, al tener esos 2 permeados de 2 calidades distintos, se puede jugar en función de la temperatura y salinidad del agua de entrada a enviar más o menos agua al segundo paso, consumiendo más o menos electricidad. Entonces, eso, sobre todo con aguas frías que requieren menor segundo paso, permiten el utilizar solo la energía necesaria en el segundo paso, la mínima necesaria para conseguir la calidad de agua. Entonces, eso ahorra el consumo específico. Una siguiente pregunta por ahí. Sí. Daniel Prats, Universidad de Alicante. En la presentación sobre tecnología de concentración solar para desinfectar, como regenerador, me ha parecido entender que cuando una diapositiva, cuando está nublado, se apoyaba con peróxido de hidrógeno. La pregunta es, ¿qué está previsto por la noche? ¿Cómo se actúa por la noche? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, este tipo de tecnología, la operación, al ser una tecnología basada en energía solar, sería durante el día. Entonces, por un lado, hemos estudiado lo que es la operación sin peróxido de hidrógeno, y el peróxido sí que se contempla su utilización en periodos de nublado que no estén previstos. Es decir, nubes esporádicas, lo que nos forzaría a parar la operación y después conllevaría un retardo, digamos, de tiempo de puesta en marcha, pues se puede dosificar pequeñas dosis de peróxido de hidrógeno, que al final es un proceso de oxidación avanzada que depende también de la radiación para la activación del peróxido, y alargar un poquito lo que sería el tiempo de operación del proceso. Si el nublado está previsto, lo normal sería parar la operación. Al final pasa como con energía solar eléctrica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o continuamos con las presentaciones? Por aquí tenemos una última. Try to present, please. Sorry? Present your Yeah, company. my name is Harith Al-Omar from Waterrise. Question to Juan Garcia from Lentania. Hi. In your slides, you were mentioning the CAPEX in the table. That's okay. Anticipating CAPEX between 800 to 1,100 US dollar per cubic meter per day. What is included in this CAPEX? Is it only the pre-treatment and the RO, or the entire plant, including everything? Supongo que todo el mundo habrá entendido, pero le pregunta a Juan García Millán, en el CAPEX se definió en su presentación qué incluye, si es el pretratamiento y la ósmosis solo o todo. Yes, y la it's tierra clear. también. It's absolutely clear. El Okay, terreno. you know, it is absolutely raw number. Okay, it's an approximation, but for sure include all the capex related with the desalination plant. Okay, not included the PV plant, just desalination plant. Included the intake system, marine works, pretreatment, RO system, post-treatment, and also pumping station, and also including the reservoir tank. And the land as well. Okay. But you know, it's just raw number. Le respondió que sí, que incluye todo. Un llave en mano. Bien, continuamos con las presentaciones. En este segundo bloque empezaremos con Jesús Rivas Moro, que viene de WEC International Division, y nos va a presentar los nuevos convertidores de media tensión con sistema de refrigeración líquida evaporativa
para optimizar el consumo de HVAC en instalaciones de tratamiento. Buenas tardes. Gracias, Adir, por la oportunidad de hacer esta presentación. Vamos a presentar una idea sencilla, pero que es una nueva propuesta para bajar los costes del OPEX en una planta de nuevo diseño. Como siempre, vamos a centrarnos en el sistema de variador, motor, bomba, para optimizar el consumo del HVAC dimensional o más pequeño, utilizando unas características de unos nuevos variadores de frecuencia de media tensión. Y para esto no hemos diseñado el variador para este caso, pero vamos a utilizar una de sus características principales. Para ponernos en contexto, un variador de frecuencia, la parte que más calor genera, las pérdidas, está en la zona del inversor. Atacando esta zona del inversor, del variador de media frecuencia, le hemos diseñado un sistema de refrigeración, un disipador de calor a la zona de la electrónica, la microelectrónica de potencia, en el que vamos a decir que es un sistema híbrido porque es un circuito cerrado de un refrigerante donde internamente todos los famosos IGBTs, la electrónica de potencia, disipan el calor en un circuito cerrado con un refrigerante en la parte de arriba. Se condensa y vuelve otra vez a la parte inferior donde sigue el ciclo. Vamos a utilizar esa característica del condensador. Quedaos con esa imagen. Hay dos tipos principales de variadores de frecuencia media tensión en el mercado. Vamos a centrarnos en la topología NPC. En este modelo le hemos adaptado el diseño. No tengo puntero, pero esas celdas naranjas que veis ahí en el medio son los módulos de potencia, donde está el variador. Sistemas tradicionales, aire, agua y ahora este nuevo diseño. ¿Vale? Vamos a ir un poco más rápido porque si no, no me quedan las conclusiones. En ese diseño que veis, ya solamente la característica constructiva reduce bastante el espacio y este sistema de refrigeración tiene muchas mejoras para el propio variador en sí. Reduce el estrés térmico, aumentamos la potencia. Esos bloques negros que veis, que son los IGBTs, lo colocamos a dos caras, con lo cual tenemos mayor densidad de potencia y vamos a utilizar la característica constructiva de esa zona de evaporador sin que pase el aire por todo el variador de frecuencia, todo ese armario, solo por una zona localizada. Esas cajitas naranjas, la parte de arriba, que es el intercambiador donde pasa el aire, lo podemos diseñar para todos los diseños que hagáis de implantación. Conductos especiales diseñados a medida. ¿Qué hacemos con esto? Pues que cuando tenéis un proyecto de diseñar una planta de tratamiento y tenéis que calcular todas las cargas, en un caso práctico hicimos, eso es un ejemplo típico de una desaladora, en este caso de 300 mLds, pues hicimos varios casos. Variador normal, variador con ese sistema y variador que además le saquemos los trafos fuera. En esos cálculos las conclusiones fueron obvias. Donde tienes un montón de salas eléctricas y tienes el sistema HVAC para refrigerar todo el sistema, donde hay variadores de frecuencia de media tensión es donde más carga térmica hay y donde más podemos optimizar. Tres casos. El primero, el normal. El segundo, con esos conductos especiales podemos sacar el 85% de calor de ese armario eléctrico, con los cuales nos quedamos en bajar a prácticamente el 65% del diseño original del HVAC y si encima sacamos los transformadores fuera de la sala, podemos sacar hasta un 40%. ¿Con esto qué concluimos? Bueno, pues que los variadores de frecuencia, parece que el sistema HVAC no es nada importante, pero podemos sacar, no es lo mismo 1.100 kilovatios que 400 kilovatios. Reducimos costes operativos. Esto lo tenemos que hacer, la propuesta es que lo hagamos siempre desde el principio, en la fase inicial del diseño. Considerando todas estas pequeñas aplicaciones, estos pequeños recortes, podemos reducir mucho los costes de operación de la planta, la implantación en este caso, y lo diseñamos a medida desde el principio del proyecto. Esto es todo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jesús. La siguiente presentación corre a cargo de Mercedes Calzada Garzón, de la empresa Sacir Agua, y el título es Evaluación del impacto de la desalación a partir del cálculo de la huella del agua, o de la huella de agua. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Gracias a la organización por darnos la oportunidad de compartir con vosotros nuestra experiencia en temas de cálculo de huella de agua. Y bueno, hablando un poco de lo que es la norma que rige el cálculo de la huella de agua, esta es la norma ISO 14046 y se define básicamente como la métrica
que ayuda a cuantificar los potenciales impactos que puede tener el recurso agua en la utilización que hacemos antropogénica, es decir, todo el agua que deja de estar disponible dulce por la acción del hombre. También esta norma tiene en cuenta indicadores de impacto que van asociados con el agua, que tienen que ver con la disponibilidad, la escasez y también la degradación. Bueno, en ese contexto, nuestra compañía ha sido la primera empresa del IBEX 35 en certificar su huella de agua con AENOR. Para ello, hemos seguido todas las directrices de esta norma, incluimos un cálculo de la huella directa, es decir, todo lo que tiene que ver con el balance hídrico de entradas y salidas y todo lo que consumimos en términos de agua dulce, pero también tiene en cuenta el cálculo de la huella indirecta, que se refiere a todo lo que tiene que ver con los consumos relacionados con la energía, los recursos, los materiales, el transporte, etc. Incluye todas nuestras actividades, tanto nuestros desarrollos y gestiones en autopistas, hospitales, en la división de agua, residuos, energía, etc. En todos los países donde operamos, que son más de 20, y bueno, esto se hace a través de todas nuestras filiales, que son concesiones, ingeniería e infraestructuras y la división de agua. Analizamos para nuestro cálculo 18 categorías de impacto. Estas categorías de impacto son a partir de las metodologías más prestigiosas que hay para esta métrica. Y gracias a las desaladoras que operamos a través de la división de agua, pues la compañía tiene un impacto muy positivo en las zonas donde tienen marcado estrés hídrico. Hemos certificado ya nuestra huella de agua desde 2021, donde fue nuestro año base, y paulatinamente hemos ido reduciendo todo lo que son nuestros consumos. Pero bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras. Perdón. Bueno, pues la diapositiva principal les invito a que la vean en el póster que tenemos complementario. En esta diapositiva se puede ver cómo el balance de las desaladoras está muy por encima de todos los consumos que realizamos dentro de la compañía. Esto es muy interesante. Vamos a estar aquí estos 3 días debatiendo y conversando sobre la temática. Y bueno, estoy dispuesta a ayudarles para que entiendan sobre todo los cálculos que hemos realizado y cómo ha impactado la desalación en todas nuestras métricas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. Bien, la siguiente presentación es a cargo de Roberto del Teso March, viene de la Universidad Politécnica de Valencia, y nos va a hablar del impacto del diseño y operación de redes de distribución de agua reutilizada en la eficiencia energética del sistema. Buenas tardes, muchas gracias. Yo les traigo una presentación algo diferente. No les voy a hablar de la eficiencia en el propio proceso, sino de la eficiencia en lo que es la red de distribución, en lo que tenemos después del proceso de desalación. Esta eficiencia del proceso tras el proceso de desalación en la propia distribución de la red de suministro la analizamos desde un balance energético muy sencillo, energía que entra desde nuestras fuentes de suministro, en este caso desde la propia desaladora, y energía que requieren nuestros usuarios como consumidores. Vamos a dividir en 3 grandes bloques el análisis. El primero gran bloque de ese balance energético, que sería la salida, sería la energía mínima que requiere el sistema, es decir, nuestros consumidores, nuestros usuarios van a necesitar una presión y un caudal, ¿vale? Esa es la energía mínima requerida. Nuestra eficiencia máxima sería darles estrictamente lo que necesitan, pero siempre vamos a tener ineficiencias, ¿no? Ineficiencias que vamos a dividir en 2 bloques. Un primer bloque debido a los propios desniveles de nuestros sistemas. Si nuestro sistema tiene desniveles geométricos, pues los puntos más bajos van a tener mayores presiones y eso para nosotros es una ineficiencia que es difícil de salvar, es una energía que denominamos topográfica. Y luego tenemos las ineficiencias que más conocemos, ¿no? Las ineficiencias operacionales, pues que son esos rendimientos de las estaciones de bombeo, esas fugas que tenemos, ¿vale? Todo esto influye en nuestra eficiencia energética de la red. Entonces, vamos a hablar de esa eficiencia energética en la distribución desde 2 puntos de vista. Desde la primera fase de diseño, todo lo que diseñemos mal nos va a condicionar luego la fase de explotación. Entonces, vamos a tratar de diseñar de una forma
coherente desde el punto de vista de la eficiencia energética. Vamos a plantear sistemas de sectorización. Aquí en la imagen pues les traigo un sistema muy sencillo, tradicional, ¿no? Bombeo a un depósito y luego va todo por gravedad, pero si nos fijamos en que hay diferentes cotas de suministro que son similares, pues podremos optimizar la bomba para que vaya a las cotas que más similares son, ¿no? Y eso estará bien desde el punto de vista energético. Lo mismo, tradicionalmente, ¿no? Bombeo, un depósito alto, aunque mi pendiente hidráulica sea optimizada, no es lo mismo los momentos de máxima demanda con los de mínima demanda y eso también va a condicionar, ese diseño va a condicionar la eficiencia energética de nuestra red. Pues, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, en la izquierda tenemos ese suministro típico del que hablábamos, pero oye, si lo cambiamos por algo similar a 2 bombas de velocidad variable que se adapten perfectamente a ese punto alto y a ese punto bajo, pues vamos a evitarnos mucha de la energía que estamos suministrando y eso es eficiencia energética también. Entonces, en esa fase de diseño en la que estamos, pues les traigo también un pequeño ejemplo de una red de riego que sale desde una depuradora, pues tenemos diferentes opciones de diseñar con nuestros trazados, nuestras dimensiones y demás. Entonces, pues vamos a analizar diferentes sistemas, diferentes configuraciones. Aquí vemos que las potencias que necesitan son variables en función de cómo hagamos ese diseño. Entonces, lo que les quiero trasladar es vamos a disminuir los kilovatios que necesita mi sistema, la potencia que necesita mi sistema, y después de disminuirlo al mínimo, es decir, kilovatio que no necesita, el kilovatio que es bueno desde el punto de vista energético, después vamos a ver formas sostenibles de ofrecer ese sistema, ¿no? Sostenibilidad ambiental desde el punto de vista de vamos a alimentarlo con placas solares, vamos a aprovechar la energía sobrante para poner turbinas, para poner bombas funcionando como turbinas. Entonces, lo que les quiero trasladar es vamos a minimizar desde ese punto de vista del diseño el kilovatio. Entonces, tenemos técnicas de optimización para ese diseño que estamos utilizando ahora mismo con técnicas de Machine Learning, de inteligencia artificial. Pues aquí tenemos un ejemplo donde para el diseño de un sistema son unos 180 nudos, hemos dado casi 1,5 millones de posibles trazados, se analizaron 20.000 redes, ¿no? Y pues de todas estas 20.000 redes con diferentes configuraciones que vamos a tener, nos hemos quedado pues, con una que es más óptima desde el punto de vista de la potencia requerida. Todo eso desde la fase de diseño, que es un poco lo más novedoso. Desde la fase de operación, pues lo hemos estado escuchando bastante a lo largo de esta presentación, ¿no? Pues vamos a trabajar en nuestra curva de consigna con la bomba, vamos a utilizar bombas que tengan los mayores rendimientos posibles, vamos a intentar que nuestro sistema no tenga fugas y demás, pero desde un punto de vista siempre de un diseño bueno nos va a llevar a una operación seguramente bastante buena. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Nuestro siguiente presentador es don Juan Cifuentes Valdés, de la empresa Energy Recovery, y nos va a hablar del impacto del PX-Q400 en una planta de demostración de ósmosis inversa por agua de mar, alcanzando un consumo específico inferior a 2 kWh por metro cúbico. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Baltasar, también. Como estamos en la sección de eficiencia energética, la eficiencia energética y la reducción de consumo específico ha sido siempre una máxima y una meta prioritaria en el diseño de plantas desaladoras. Y la pregunta es ¿hasta dónde podemos llegar? Hemos bajado desde por encima de 12 kilovatios hora antiguamente a hoy en día del orden de 2 kilovatios hora por metro cúbico. El Instituto Técnico de Canarias, junto con Desalplus Living Lab, se hicieron esa pregunta y se preguntaron si podríamos llegar con la tecnología actual a un consumo específico de menos de 2 kilovatios hora por metro cúbico en una planta a escala industrial. Para ello, desarrollaron el proyecto Desalro 2.0, como Francisco ya comentó antes, que es una planta de 2.500 metros cúbicos día de producción y que trabajará el 40% trabaja 40% de conversión con agua del Océano Atlántico de las Islas Canarias. Para alcanzar estos objetivos se necesita la mejor tecnología, en este caso bombas de alta presión de desplazamiento positivo, membranas de capa fina de nanocomposite, recuperadores de energía de tipo isobárico, en este caso el PX-Q400, el flagship de ERI, y una bomba vertical de alta eficiencia como bomba booster. La planta dispone a su vez de toda la instrumentación necesaria para una operación segura y para obtener todos los datos de operación para tener resultados lo más fiables posibles. Como se dice, la planta va a dar un producto con menos de 500 miligramos litro de TDS
y un parámetro importante es la cantidad de boro que debe ser de menos de 1 miligramo litro. El diseño del PXQ400 era básico para alcanzar este consumo y se hizo utilizando 2 unidades a un caudal medio, que es aproximadamente 78 metros cúbicos hora, una eficiencia de aproximadamente el 97,2% y un incremento de salinidad a la entrada de membranas de 1,3 según proyecciones, 1,3%. Las pérdidas de carga, tanto en alta como en baja, esperadas serán de medio bar. Los resultados, pues como ya dijo Francisco antes, se consiguió el objetivo de menos de 2 kilovatios hora, se han llegado a valores de menos de 1,75 kilovatios hora por metro cúbico de agua tratada y los resultados del PXQ400 han sido bastante en línea con lo proyectado. Las pérdidas de carga en el lado de alta presión aproximadamente lo proyectado, las de baja presión superiores a lo previsto, aunque creemos que esto es debido a la colocación de los transmisores de presión, y debido al funcionamiento de la distinta instrumentación, los valores de eficiencia son muy elevados, en algún caso irreal por encima del 100%, que consideramos que es lógicamente no posible. En cualquier caso, debido al consumo específico obtenido, la eficiencia del PX ha tenido que estar consistentemente por encima del 97,6%. Un punto importante también a tener en cuenta ha sido la mezcla volumétrica o el incremento de salinidad, que ha sido únicamente del 1%, que es una reducción del 30% respecto al esperado, que ha permitido reducir la presión de alimentación a membranas, con lo que se mejora la eficiencia. ¿Cuáles son las conclusiones? El Desalro ha sido capaz de alcanzar consumos específicos menores de 1,9 kilovatios hora por metro cúbico y para ello ha requerido el uso de los equipos más eficientes disponibles en el mercado actual. El PXQ400 ha jugado un rol fundamental para alcanzar estas eficiencias y, entre ellas, el incremento de salinidad proporcionado, que ha sido ese 30% inferior, ha permitido disminuir la presión de alimentación a membranas y, con ello, alcanzar el objetivo. Muchas gracias. Bien, para terminar este bloque vamos a pasar a la presentación que nos hará Javier Sánchez de la empresa El Masa, que nos va a presentar la optimización de la operación de la desaladora Maspalomas 2 como resultado de una exitosa estrategia de mejora. Gracias, Baltasar. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentarles el resultado de la optimización de la operación que llevamos a cabo en la desaladora de Maspalomas 2 y la importancia de operar con rigor si hablamos de eficiencia energética. Esta planta se ubica en el sur de la isla de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Cuenta con una capacidad de producción nominal de 19.500 metros cúbicos al día, con un diseño en toma abierta con doble etapa de filtración de arena y una configuración de 3 bastidores de ósmosis inversa. En octubre del año 2023, el Masa Tecnología del Agua asume la gestión de esta planta y se plantea 2 objetivos fundamentales a cumplir, a conseguir en el corto plazo. Por un lado, teníamos la necesidad de recuperar el caudal nominal de producción. La planta sufría una merma de un 15%, el equivalente a 3.000 metros cúbicos de agua al día. Este objetivo era para nosotros prioritario. Debíamos maximizar el coeficiente de disponibilidad de la planta para asegurar o garantizar el abastecimiento al municipio. Y, por otro lado, el segundo objetivo era reducir el consumo específico de energía hasta su valor óptimo. Para poder lograr estos 2 objetivos, ejecutamos las siguientes acciones. En primer lugar, comenzamos con un proceso de diagnosis donde testeamos todas las membranas de 2 tubos de cada uno de los bastidores de ósmosis inversa, un total de 14 membranas por tubo, en una planta piloto de fabricación y diseño propio que nos permite adaptar o regular las condiciones de operación en función de lo que requiera la prueba. De esta prueba, además de registrar los caudales y las presiones de operación, mediante analítica de laboratorio obtenemos las concentraciones de cloruro, sodio y boro del permeado. Con todos estos datos y haciendo uso del software de proyección de membranas del fabricante LG Chem, podemos evaluar qué pérdida de especificaciones han tenido esas membranas a lo largo de todo el tiempo de operación, comparándolas con las especificaciones de fabricante, y podemos determinar cuántas membranas se requiere reemplazar. Finalizado esta etapa de diagnosis, llevamos a cabo la limpieza química a las membranas en operación y, por último, reemplazamos estas membranas de manera parcial en torno al 50% de ellas.
Los resultados obtenidos los podemos apreciar perfectamente en este gráfico. Se ve cómo el SEC o el consumo específico promedio va disminuyendo a medida que vamos implantando esas acciones de mejora en cada uno de los bastidores. Partimos de un valor inicial de 3,95 kWh por metro cúbico y conseguimos reducirlo hasta 3,44. Esta mejora de 0,51 kWh por metro cúbico se produce lógicamente en un 80% en el proceso de osmosis inversa, pero el otro 20% restante se produce en el resto de bombeos, como pueden ser captación de agua de mar, el bombeo de transferencia o la elevación de agua producto, ya que incrementar el caudal de trabajo de estos equipos al nominal de diseño mejora la eficiencia hidráulica de estos equipos. Para terminar, como conclusiones, la entrada en vigor del Real Decreto 03 de 2023 y, en particular, el aumento en el límite paramétrico del boro nos ha permitido rediseñar los sistemas de osmosis inversa, empleando membranas de mayor permeabilidad y reduciendo la presión de entrada a las membranas. Importante destacar que esta reducción en la presión de entrada a membranas solo se traduce en un ahorro energético siempre y cuando el diseño de la planta, en particular el bombeo de alta presión, permita ser regulado. Destacar también la importancia de disponer de medios o equipos y procedimientos adecuados para evaluar en qué estado se encuentran las membranas que están en operación y que eso nos permita tomar las decisiones adecuadas sobre qué inversión se requiere en los reemplazos. En términos económicos, este rediseño del sistema de osmosis inversa que se ha hecho en virtud del Real Decreto ha sido totalmente rentable en nuestro caso, siendo el retorno de la inversión o el payback inferior a 1 año. Y por último, y volviendo al comentario inicial de la presentación, se demuestra cómo ser rigurosos en la operación y mantener el caudal nominal de la planta para el que fue diseñada optimiza el consumo específico de energía al mejorar el rendimiento de todos los equipos que intervienen en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Bueno, antes de pasar al turno último de preguntas, decir que para mí como conclusión es qué cantidad de cosas se pueden decir en 4 minutos. Y la segunda conclusión es que a partir de ahora las presentaciones de 20 minutos se me van a hacer insoportables. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quién nos posiciona el micro por aquí? Que tenemos una pregunta aquí abajo, segunda fila. Sí, Daniel Prats. Bueno, por supuesto, felicitar a todo el mundo porque los 4 minutos han sido extraordinariamente bien cumplidos. Y me ha gustado mucho el proyecto 2.0, porque claro, el conseguir un consumo energético menor de 2 kWh metro cúbico es realmente un logro. Entonces, yo quería plantear dónde está el máximo ahorro o la diferencia con los consumos pues, convencionales de 2,3, 2,4, 2,5. En el sentido siguiente, para alcanzar un 50% de conversión y vencer la energía osmótica hace falta del orden de 1,2. Y luego tenemos 0,5 para tener un flujo aceptable y vencer la resistencia a la membrana. Estamos ahí en 1,7 y después para llegar a 2 pues faltan 0,3. Y ahí tenemos ya pues el tema que se ha estado comentando del recuperador energético, el tema de la eficiencia de la bomba de alta presión, los posibles pérdidas en canales de permeado y alimentación. Entonces quería preguntar dónde se ha conseguido ese ahorro tan importante. Para mí es un poco complicado dar la respuesta porque no somos nosotros los diseñadores del desarrollo, pero bueno, un poco en relación a ello, la conversión juega un papel importante, un 40% al ser baja conversión, ya ahí tenemos un margen de recuperación mayor o de menor consumo, y también el uso tanto de membranas de muy bajo consumo energético y, sobre todo, también el uso de equipos, que es en lo que se basa un poco la presentación, de la mayor eficiencia energética. Tanto bombas como equipos de recuperación de energía es donde se ha conseguido rascar esos puntos adicionales. Aportar a Juan que mañana hay una presentación específica
de la solución del DESALRO 2.0 y algunas de esas cuestiones se resuelven mañana.